Nosferatu forma parte de la historia del cine expresionista alemán, donde encontramos una crítica hacia la clase social burguesa y, para representar esto, toman como símbolo al conde Orlok, una persona de clase social alta, al que algunos le temían. No hubiera sido lo mismo que este vampiro fuera un obrero. El hecho de que él haya sido personificado como un conde y que por consiguiente posea poder juega un rol interesante en este audiovisual. La película se presenta dividida en actos. Mayormente se utilizan planos fijos, donde se mantiene una acción casi teatral. El director juega con el encuadre y la situación de los actores dentro del mismo. En el inicio de este fragmento, vemos en un plano general cómo el marinero entra desde fuera de campo al plano. Este recurso, de mostrar primero el lugar en donde se desarrolla la escena, es utilizado para aumentar gradualmente la tensión, ya que la misma se caracteriza por un lugar oscuro, sombrío, en el fondo del barco casi sin ventanas, creando así una sensación de encierro, donde solo el espectador puede saber lo que al personaje le espera. En los planos posteriores, vemos en un plano americano al personaje rompiendo uno de los ataúdes con un hacha, buscando la razón de la muerte de sus compañeros, con una clara expresión de agobio en su rostro. Luego, en un plano detalle, vemos la salida de ratas como una forma de asociar la llegada del vampiro al pueblo a una plaga, trayendo consigo muerte y desgracia. En un plano fijo, el marinero descubre en un récord de miradas al vampiro frente a frente. Esto aporta a la tensión de la escena porque el mismo se encuentra en el centro del plano, creando una imponencia frente al personaje y a su vez suspenso y terror. Terror porque resalta las manos del vampiro y suspenso porque no sabemos lo que va a hacer con ellas. Se presenta nuevamente un plano fijo entero, en donde vemos al marinero huyendo, dejando solo al conde Orlok. Este hace movimientos lentos con una de sus manos, que aportan a la sensación de terror, ya que si bien en el plano no se ve la acción dentro del mismo, juega un rol importante. Los planos siguientes muestran al marinero escapando del vampiro, lanzándose a sí mismo al mar. Esto demuestra una reacción verosímil en el personaje, cegado por el miedo. Es ahora cuando entra en escena el segundo marinero, que frente a esa actitud decide amarrarse al timón para no perder la cabeza como su compañero, mientras que, en paralelo, vemos cómo se acerca el vampiro en un plano contrapicado para generar una situación de dominio. En los planos finales vemos la sombra del conde en el barco acercándose cada vez más y por consiguiente vemos la expresión de horror del marinero. Este plano resulta interesante porque aunque no veamos personajes ejecutando una acción, nos damos cuenta del destino del marinero. En el montaje vemos que hay planos de continuidad que van narrando, acompañado del montaje haciendo que las continuidades se sientan fluidas, pero son pocas, porque la utilización de la cámara es estática y extensa. Hay pequeños cortes abruptos de por medio que calman la visión del espectador mediante intertítulos. Detrás de esa continuidad tenemos el lenguaje haciendo que su uso principal sea el ritmo interno, estimulando dentro del campo el acting teatral exagerado por los movimientos del cuerpo. Lo que pasa dentro de la escena es el espacio definido. Tenemos el plano del marinero y contraplano del vampiro. Dentro del ritmo podemos apreciar la banda sonora, en este caso la música, quien acompaña en este pequeño fragmento seleccionado. Vemos que el marinero entra en acción bajando por las escaleras y dispuesto a romper un extremo del ataúd. Esto va fluyendo al relato y acá va subiendo la música, haciendo que crezca la tensión, pero cuando llegamos a ver que se levanta el vampiro y tenemos el plano entero,
esa misma música de golpe se hace fuerte, se escucha más grave, es la central, es la que hace que rompa esa tensión y presenta al plano la impresión del marinero en su rostro. Los cortes son abruptos, pero solo tiene un pequeño detalle de corte de continuidad. Es el del marinero frente al vampiro. En primer plano, vemos al marinero con los brazos extendidos cuando ve una figura que se eleva hacia él y queda en estado de shock. En el siguiente plano, seguido de la cara del marinero, vemos en el corte, ahora en plano americano, al marinero con los brazos extendidos debajo del pecho, preparado para correr. No solo el brazo se nota este pequeño error de continuidad, también el peinado, que en el primer plano lo vemos bien arreglado el cabello para atrás, es decir, estaba bien peinado. Pero en el siguiente plano, que es el plano americano, lo tenemos totalmente desalineado, el cabello un desastre y con un mechón tapando un poco su ojo derecho. La estructura narrativa con la que trabaja llama la atención, la forma en la que se suceden los planos para llegar al terror y montar unas secuencias increíbles para la época en las que fueron concebidas. De mi parte, reconozco que tiene un montaje muchísimo más inteligente que las películas de terror de la actualidad. Y es que el terror es demasiado difícil de lograr sin quedar en el ridículo o acudir a los inútiles jump scare, que en mi opinión no quedan para nada bien con el terror. Las apariciones de Nosferatu no tienen jump scare y son increíbles por el tiempo de los planos, las acciones, el color con la que se trabaja en la escena, el acompañamiento de la música en cada cambio que se muestra en imagen. La escena te tiene todo el tiempo en suspenso porque fue utilizado de manera magistral el fuera de campo en el encuentro entre el capitán y Nosferatu. Nosotros sabemos que está mirando a Nosferatu, pero por el fuera de campo que es activado por su mirada y sus acciones, nos permite imaginar que Nosferatu se le está acercando. La escena representa un montaje paralelo entre Nosferatu saliendo del ataúd, mientras que el capitán todavía no sabe lo que está sucediendo hasta que el marinero sube y salta del barco. El buen uso del recurso del plano contra plano y las actuaciones demuestran muy naturalmente el miedo de los personajes. Puede notarse también que aunque no es una película a color, utilizaron escenografías para que se vean lo más real posible. Y a pesar de ser una película de bajo presupuesto, se las ingeniaron con mecanismos y utilizando stop motion en algunas ocasiones. Durante el film vemos en las escenas diferentes colores, al amanecer y al atardecer de un color rojo, a mitad del día o cuando hay presencia de luces artificiales de color amarillo y azul cuando es de noche o está oscuro. Los efectos cinematográficos, como el efecto del avance y el ralentizar, construyen una atmósfera mágica. El uso de la iluminación con los claros oscuros resaltan las sombras de los personajes, principalmente en Nosferatu, que también generan tensión en la narración. Estas son características claves del expresionismo que se pueden visionar en este fragmento elegido. La iluminación en Nosferatu, construida para dibujar sus rasgos y darles más carácter fantasmagórico, también los espacios naturales y las locaciones abiertas se presentan como forma de innovación con elementos reales en una historia fantástica. Y la construcción de los personajes con sus actuaciones con expresiones exageradas mostrando miedo y desesperación.